Muy buenos días chicos, hoy día vamos a empezar con la siguiente clase. El tema de hoy día es ángulos, ¿ok? Del curso de geometría. A ver, veamos todo. ¿Qué es un ángulo? Veamos la definición. Es la figura formada por dos rayos que tienen un mismo punto de origen. El ángulo también tiene elementos, que lo vamos a presentar acá. El primero, vértice. ¿Qué es un vértice? Acá te lo dice, es el punto de origen común de los rayos. ¿Ok? Y pasamos a los lados, porque el ángulo también tiene lados. Son los rayos que forman el ángulo. Es decir, acá lo vemos mejor en forma gráfica. Vemos acá. El vértice dice que es el punto de origen común de los rayos. Por ejemplo, acá tengo los lados. Acá me le indica los lados. ¿Quién es el lado? BA y el otro lado es BC. ¿Ok? BA y BC. El vértice, ¿qué era el vértice? Es el punto de origen común de los rayos. Entonces yo me fijo acá y veo que el punto de origen donde parten los rayos está acá, ubicado en B, porque de acá sale el rayo A y de acá sale el rayo C. Entonces este es el punto de origen, también llamado vértice. Muy bien. Todo ángulo tiene una notación. ¿Cómo es una notación? Es algo que se va a expresar. Miren acá, hay tres formas. Las primeras dos formas es así. Cuando lleva este símbolo que significa ángulo ABC. ¿Ok? Cuando ustedes vean esto significa que es un ángulo ABC. Se está mencionando los tres vértices. Estamos hablando de esto de acá. Ángulo ABC. Muy bien. Ahora, cuando vean así ABC y justo en la B hay un gorrito de forma cónica, ¿qué significa? Que es un ángulo ABC, pero el ángulo central, o digamos que el punto de origen, es el ángulo B. Entonces se mencionan los tres ángulos, por eso dice acá, se mencionan los tres puntos del ángulo, colocando en el centro al punto del vértice. Entonces pasamos a la otra denotación, que dice, se menciona solo el punto del vértice. Cuando ustedes vean así, B y un gorrito en forma de cono, acá, como lo ven acá, un gorrito de forma de cono, significa que solamente estoy mencionando el vértice, que es el punto B. Miren acá, pasamos al siguiente, medición de un ángulo. Ya sabemos todo que este es un transportador y con esta regla o este elemento vamos a formar ángulos. Para que les quede bien claro la idea, pasamos a ver el siguiente video. Para dibujar los ángulos utilizaremos un transportador como este, que es un instrumento que sirve para medir y dibujar ángulos en grados. Ahora sí, vamos a dibujar un ángulo de 50 grados. Primero, trazo un segmento de recta y este extremo de la recta va a ser el vértice, o sea que aquí voy a poner el centro del transportador y voy a cuidar que el otro extremo esté en el 0. Ahora busco el 50 en el transportador y pongo una marca en donde está, así como aquí. Ahora sí, trazo una recta que vaya del vértice a la marca y listo, aquí está un ángulo de 50 grados. Mira, voy a volver a poner el transportador para que veas que sí mide 50 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a dibujar un ángulo de 110 grados. Trazo un segmento de recta y este extremo de la recta va a ser el vértice, o sea que aquí voy a poner el centro del transportador y voy a cuidar que el otro extremo esté en el 0. Ahora busco el 110 en el transportador y pongo una marca, así como aquí. ¿Ya viste? Ahora sí, trazo una recta que vaya del vértice a la marca y listo. Aquí está el ángulo de 110 grados. Mira, aquí pondré el transportador otra vez para que veas que sí mide 110 grados. Facilísimo, ¿verdad? Muy bien, vieron la explicación. Ahora, se clasifican, los ángulos también se clasifican. El primer tipo de cómo se van a clasificar es de acuerdo a sus medidas. ¿Qué quiere decir eso? Hoy día vamos a conocer el ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Acá lo dice, su medida es igual a 90 grados. Forma gráfica, acá lo tengo expresado, es un ángulo que forma 90 grados. Profesor, ¿y cómo sé que yo vale 90 grados? Porque acá veo el cuadradito. Cuando tú veas un ángulo con un cuadradito acá en el justo donde está el vértice, en este caso el vértice O, estamos hablando que es un ángulo de 90 grados. Y acá está. Ángulo AOB es igual a 90 grados. ¿Ok, chicos?
pasamos a lo que es un ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Acá me lo dice. Su medida es menor que 90 grados. Entonces, igual acá, tengo mi ángulo AOB, en este caso ángulo AOB, a ver, para que lo noten bien, AOB, ¿qué tiene que decir que es agudo? Que este ángulo de acá, formado, no debe ser mayor a 90 grados, sino debe ser menor que 90. Es decir, puede tomar el valor de 70, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 89.9. No puede llegar a 90 porque tiene que ser menor. Eso es el ángulo agudo. También pasamos a otro tipo, el ángulo obtuso. Su medida es mayor que 90 y menor que 180. Entonces, este es el ángulo obtuso, AOB, que quiere decir lo siguiente: el ángulo AOB no debe ser mayor que 180, pero sí debe ser mayor que 90. Es decir, está en un rango a partir de 91 hasta 179. En ese rango yo puedo escoger todos los valores para que sea un ángulo obtuso. Acuérdense que ángulo obtuso tiene que ser mayor que 90, pero menor que 180. Ahora pasamos al otro tipo, el ángulo llano. El ángulo llano dice lo siguiente: su medida es 180. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo AOB, que ustedes ven acá, esto que está acá, me indica que es AOB, que esto equivale a 180 grados. Es un ángulo llano, o también conocido como ángulo de media vuelta, ¿ok? Ángulo de media vuelta o ángulo llano, cualquiera de los dos. Pasamos al siguiente. Acá me lo indica, ángulo AOB equivale a 180 grados. El ángulo de una vuelta, dice que el ángulo de una vuelta es 360 grados, su medida. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Es que lo que va a decir, o lo que voy a explicarles, es que el ángulo A empieza en rayo A, gira, da una vuelta y termina acá, como lo ven gráficamente. Y acá está, termina en B. Di una vuelta entera. ¿Qué significa eso? Que cuando dimos la vuelta, ese ángulo equivale a 360 grados. Por eso se llama ángulo de una vuelta. Si hablamos de ángulo de una vuelta, acuérdense muy bien que vale 360 grados. Ángulo llano, 180. Pasamos ahora por su relación con los ángulos. El otro tipo de clasificación lo tenemos de la siguiente manera. Tenemos el primer tipo, ángulos consecutivos. Dice que un ángulo es consecutivo cuando dos ángulos tienen el mismo vértice y un lado común. Profesor, ¿cómo es eso? No me queda muy clara la idea. Mira acá, vemos la gráfica. Vamos a buscar el vértice. Ya sabemos que el vértice es el ángulo de acá, el punto de acá, el punto O. En este caso, vamos a ver el primer ángulo. Un momento, por favor. El primero, AOB. Y el otro ángulo sería BOC. ¿Cuántos ángulos tengo acá? 2. Y están consecutivos, porque uno está al lado del otro. Acá está. Ángulo AOB y BOC son consecutivos. AOB y ahí nomás sale BOC. Ahora, te pregunto yo, cumplimos la primera parte que dice que cuando tienen el mismo vértice, ambos ángulos que están acá llevan en el medio, ¿qué letra? La letra O, es decir, que tienen el mismo vértice. Siguiente, un lado común. ¿Cuál es ese lado común que tienen estos dos ángulos? Acá está. El lado común es el lado OB. OB es el lado común. OB pertenece a este ángulo de acá y también pertenece al ángulo de acá arriba. Entonces, son consecutivos. Pasamos al siguiente tipo, ángulos adyacentes. ¿Qué dicen los ángulos adyacentes? Dos ángulos son adyacentes y son consecutivos y forman un ángulo llano. ¿Se acuerdan que el ángulo llano? ¿Qué era un ángulo llano? Acuérdense muy bien, era un ángulo que tenía que formarse todo esto de acá, que equivale a ¿cuánto? Les dije yo, 180 grados, ¿ok? El ángulo llano equivale a 180 grados. Ahora, muy aparte de eso,
¿Se acuerdan también que tienen que ser consecutivos? A ver, veamos el ángulo consecutivo. A o B y B o C. Muy bien, tengo dos ángulos y están consecutivos. ¿Por qué? Comparten un lado común, que es el lado A o B, ¿ya? Es el lado O B, acá está. A o B y B o C son adyacentes, ya que el ángulo más grande, A o C, ¿cuánto vale? Está acá, es llano, es 180. Otro tipo más son los ángulos opuestos por el vértice. Son ángulos formados por dos rectas secantes, o sea, secantes que les dije, chicos, en la clase que estábamos en colegio, era que secantes, rectas que se cortan. Y sus medidas son iguales, 2 a 2. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá tengo AB y CD. Eso me quiere decir que acá está el punto medio, el punto O de origen. Ahora, profesor, ¿cómo es que van a ser lados iguales o sus medidas son iguales? Mira acá, si yo acá tengo el ángulo AOC, ¿cuánto vale AOC? Vale alfa. Por lo tanto, como se son opuestos por el vértice está acá, este puntito rojo que ven acá es el vértice. Entonces, si yo estoy formando el ángulo AOC, ¿cuánto vale alfa? ¿Su opuesto quién es? El que está acá al frente, DOB. Si esto vale alfa, por teoría de opuestos por el vértice, esto también ocupa el mismo valor. Por eso también se le pone alfa. Vayamos al siguiente, el otro opuesto, AOD. ¿Cuánto vale AOD? Beta, acá está beta. Por lo tanto, su opuesto sería el de acá abajo, que es COB, que como es opuesto, si acá es beta, por lo tanto acá abajo también tiene que ser beta. Y acá está, el ángulo AOC tiene que ser igual al ángulo DOB. Y lo mismo pasa con el ángulo de acá, AOD tiene que ser igual al ángulo COB. Pasamos a los otros tipos, ángulos complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Son los ángulos cuyas medidas suman 90 grados. Es decir, acá tengo un ángulo y acá también tengo el otro ángulo. La suma de estos dos ángulos, digamos, a ver acá tengo dos ángulos. Digamos que acá el ángulo vale alfa y acá vale beta. ¿Qué quiere decir? Que la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto me debe dar? 90 grados. Eso es complementario, ¿ok, chicos? Los ángulos complementarios de frente. Complementarios, haya los dos ángulos o más ángulos, dependiendo, tienen que sumar 90 grados. Acá está. Ángulo AOB y el otro ángulo BCOD deben ser igual a 90 grados. La suma de dos ángulos deben ser 90 grados. Pasamos al otro tipo, ángulos suplementarios. Son dos ángulos cuyas medidas suman 180. Acá está. Igual acá, la misma forma, solamente que cambia un poco la numeración. Acá digamos que valga X y acá valga Y. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo X con el ángulo Y deben sumarme, ¿cuánto? 180 grados. Eso quiere decir que acá está la teoría. El ángulo AOB más el ángulo COD debe ser igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque son suplementarios. Entonces, que quede bien clara la teoría de acá. Complementarios, dos ángulos deben sumarme 90 grados. Acá está. Los ángulos me suman 90 grados. Suplementarios, los dos ángulos deben sumarme 180 grados. ¿Ok? Acuérdense, complementario, suplementario. Pasamos a unos ejemplos. Dice, hallar el valor de X en cada uno de los casos. Veamos el primer caso. Esto, ¿qué tipo de triángulo, qué tipo de ángulos son? Son ángulos consecutivos. Ahora, me fijo muy bien yo. Este es un ángulo AOC, es un ángulo recto. AOC es un ángulo recto. Y acá veo que estos dos ángulos tienen un lado común, que es el ángulo OB.
y acá están separados en dos ángulos, uno vale X y el otro vale 40. Entonces, como vale 90 grados, ¿qué tipo de ángulo estoy hablando? De un ángulo complementario. ¿Ok, chicos? ¿Qué quiere decir complementario? ¿Se acuerdan que complementario era que la suma de los dos ángulos, ¿cuánto me debe dar? 90 grados, muy bien. Y acá se formaría la ecuación. X más 40, como ven acá, debe darme la suma del ángulo más grande. En este caso es un recto, que vale 90 grados. Por lo tanto, acá tengo el 40, que está sumando. ¿Cómo pasa al otro lado? Restando. Resto y me sale mi respuesta, que es 50. El otro tipo de acá, otro ejercicio. Estos son dos ángulos adyacentes, ¿ok, chicos? Que eran adyacentes porque los dos ángulos eran consecutivos y juntos formaban un ángulo llano. El ángulo llano, ¿qué era un ángulo llano? Aquel ángulo que vale 180 grados. Igual, entonces, como yo sé que acá hay dos ángulos y todo esto de acá es un ángulo llano, que ¿cuánto debe ser su valor del ángulo llano? Ya les dije, 180 grados. Eso vale 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de este X más 34 me debe dar 180. Y acá está, X más 34 igual a 180. Por lo tanto, 34 está sumando, pasa restando. Y me da como resultado 146 grados. Último acá. Muy bien. Acá tengo lo siguiente. Estos son ángulos opuestos por el vértice. Ok, chicos. Miren acá, préstenme atención. Me dan acá que vale 145 y acá vale 35. Yo les dije, si son opuestos por el vértice, ¿qué se tiene que hacer? Si acá vale 145, acá abajo también vale 145, porque son opuestos por el vértice. Y si acá es 45, acá también, entonces, por lo tanto, X, ¿cuánto me va a salir? 45, ¿ok, chicos? 35, perdón. Si acá vale 35, acá X es igual a 35. Muy bien, profesor, pero ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si no me dan esto? Borramos. Ahí está. Ahora, ¿qué hubiese pasado si no me dan esto de acá? Y tengo esta forma de acá. Allá. Si no te hubiesen dado, este ángulo de acá, ya no podría ser este método que era opuesto por el vértice acá rápido. Pasaríamos a la otra forma. Me concentro acá. ¿Qué es este ángulo de acá? A ver, de acá hasta acá. Solamente me concentro acá. Miren bien, donde yo estoy marcando, de acá hasta acá. ¿Cuánto vale todo eso? Es un ángulo llano. Si yo me inclino, eso valdría un ángulo llano que equivale a 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que todo esto debe ser igual a 180 grados. Y acá está. En la parte de acá le estoy haciendo la demostración. X más 145 me debe dar 180. Entonces, si 145 está sumando, pasaría restando y me da como respuesta lo mismo que obtuve yo, que era 35. En caso de que no me dieran esto de acá. ¿Ok, chicos? Tarea. Grafica en cada cuadrado. Me va a graficar un ángulo agudo, un ángulo obtuso y un ángulo recto, utilizando tu transportador, por favor. Y me colocan el nombre de cada uno. Acá, relaciona. Por ejemplo, 80, ¿qué puede hacer? Te voy a ayudar en una. 80 grados, ¿qué es? ¿Ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano o un ángulo agudo? 80 grados pertenecería a un ángulo agudo. Ya usted hace lo demás. Y acá en los siguientes gráficos son los mismos ejemplos o parecidos a lo que hemos desarrollado en la clase. Muy bien, chicos, mucha suerte, cuídense.